Queridos oyentes de Real Podcast, Real Moms. Aquí estamos una vez más con nuestros oyentes en nuestro programa. Hoy estoy muy feliz porque estamos en nuestro segundo episodio. Hoy estaremos hablando un poco acerca de lo que significa emprender el viaje de quedar embarazados. Hay muchas cosas, hay muchas preguntas, hay muchas presiones, hay muchos interrogantes en torno a este tema. Muy agradecida por ellas por darme de su tiempo y por ser vulnerables a contar sus experiencias y todo lo que vivieron en su viaje, en ese camino a quedar embarazadas. Son muchas cosas por las que nosotras como mujeres pasamos en ese camino, así que como siempre soy Lina Sarabia, tu host de Real Podcast Real Mom, y estoy aquí con Mari. Mari, ¿cómo estás el día de hoy? Muy emocionada, me parece un tema excelente, un tema emocionante, el viaje de cómo nuestras chicas hermosas aquí que nos están acompañando hoy consiguieron a sus babies. Me gustaría escuchar muchísimo la experiencia de cómo fue todo ese viaje, pues que a pesar que no soy mamá, entiendo que para muchas personas es súper difícil concebir, es súper frustrante. Algunas veces hay presiones exteriores de personas que no son parte del núcleo familiar, otras cosas de pronto, otros factores. Entonces, bienvenidas chicas, muchísimas gracias y estoy toda oídos con ustedes. Y yo también quiero decir que la manera como yo he pensado este proyecto Real Podcast Real Moms es una manera progresiva, o la estructura del programa con la que yo sueño o con la que yo estoy trabajando. Yo quiero que vayamos desarrollando los temas a medida de que vamos atravesando por las diferentes etapas. Por ejemplo, en nuestro primer episodio, si todavía no lo han escuchado, vayan a escucharlos. En nuestro primer episodio nosotros estábamos hablando de cómo descubrieron que querían ser mamás. Entonces ya ahora vamos a pasar al segundo, que es ya quiero ser. ¿Qué tengo que hacer para ser mamá? ¿Cómo lo planeo? ¿No lo planeo? ¿Qué tan fácil es? ¿Qué tan difícil es? ¿Cuáles son como las dificultades que encontré en el camino? ¿Fue algo que sucedió instantáneamente? O sea, vamos progresando en cada uno de los temas, ¿verdad? De manera que así como van sucediendo, así vamos desarrollando nuestro programa. Sin más preámbulo, yo quiero saludar a mis invitadas especiales del día de hoy. Hoy en nuestro estudio tenemos a Marcela, tenemos a Andrea y a Ana, y voy a pedirles a ellas que se presenten rápidamente para que ustedes, nuestros oyentes, puedan conocerlas un poco. Hola, ¿cómo están todos? Súper feliz de estar aquí. Soy Andrea. Súper feliz de estar aquí compartiendo la experiencia y deseando que estas historias que vamos a contar puedan ayudar o aliviar un poquito todas esas dudas, angustias que muchas de nosotros nos toca pasar durante este viaje, este camino. Gracias, Andrea, por estar aquí el día de hoy con nosotros. Hola a todos, me llamo Ana Acevedo y estoy aquí, al igual que Andrea, para compartirles a todos cuál fue mi experiencia y a lo mejor para darle un poquito de ayuda o esperanza a las personas que están pasando por las mismas situaciones y a que no se sientan solas. Hola, buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo a la hora que nos estén escuchando. Yo soy Marcela, soy colombiana, contenta también de estar en este podcast y de compartir la experiencia, ¿no? El camino a la maternidad muchas veces es solitario y hay muchas dudas y este es un espacio donde vamos a hablar sobre esas dudas, entonces estoy muy emocionada. Gracias, Marcela, por estar aquí con nosotros. Muy bien. Antes de irnos con la pregunta del día,
yo quería decirles que, Mari, yo no sé, y tú, María Angélica, todavía no tiene hijos, pero no sé, yo quiero que tú me respondas esto a mí, Mari. ¿Has sentido la presión de que tú debes estar en un lugar de tu vida en este momento? Por ejemplo, ¿por qué te pregunto eso? Porque cuando yo estudiaba, la gente me preguntaba cuándo te vas a casar. Cuando yo me casé, la gente me preguntaba cuándo vas a tener hijos. Cuando ya tuve el primero, que es Joaquín, ahora la gente me está preguntando por el segundo. Estaba en medio planeando a mi primer hijo. Me estaban preguntando cuándo vas a comprar casa. O sea, siempre hay algo. O sea, y yo quiero que tú me hables desde tu perspectiva, porque tú no tienes hijos todavía. O sea, ¿cómo tú experimentas o estás viviendo eso en este momento de que tú no tienes, digamos, tú eres rebelde, Mari, Yay. vamos a decirlo aquí. Con causa. Hay rebeldes que son sin causa, yo soy con causa, ¿ok? Ok, vamos a ser honestas. ¿Cómo tú has lidiado con eso? Yo creo que yo en algún momento sentí la presión. Sin embargo, yo soy súper curiosa sobre cómo las personas conciben las cosas y yo llegué a la conclusión de que todo es un tema cultural. Nosotros nos movemos en un entorno en el que estamos acostumbrados a ver cosas repetitivas. Entonces, cuando nosotros vemos algo que se repite una y otra vez, es lo que concebimos como nosotros y así es como las culturas nacen. Entonces, es lo que vemos como normal. Sin embargo, como dice Lina, en mí no aplica para donde va Vicente va la gente. O sea, si Vicente va para la izquierda, Mario va para la derecha. Porque a mí me gusta ver las cosas desde otro punto de vista. Entonces, yo en un momento sí sentí esa presión. Yo tuve un novio lejos, hace como, no sé ya ni cuántos años. Tenía yo como 21 años y la gente me preguntaba que cuándo me iba a casar. Esa relación fue muy pública. Sin embargo, mi relación ahora no es tan pública. Yo publico cosas con mi novio, sí, pero hay veces que me preguntan, ¿terminaste con tu novio? No te he visto publicando cosas. Mi vida es mía. Yo muestro lo que quiero que vean. Entonces, yo siento que para mí lidiar con esa situación ha sido ser oídos sordos y mantenerme como en esta burbuja que me mantiene enfocada en cuáles son mis objetivos en la vida, qué es lo que quiero, cuál es la razón por la que estoy aquí en este momento y cuál es mi presente. Entonces, si yo en este momento estoy en este presente en el que yo tengo las manos llenas con proyectos que yo quiero realizar, obviamente si quiero ser mamá, cuando no sé. Sin embargo, yo tengo claro de que es el tiempo que yo decida porque la única que tiene control de mi vida soy yo y la única que sabe cuándo puede manejar esta situación soy yo. Hay muchas personas que te preguntan cuándo tú quieres tener hijos y por qué no has tenido, ya tienes 30, te va a dejar el tren, pero nadie te dice, mira, yo me voy a tu casa y yo te ayudo a alimentar a tu hijo, yo te ayudo a pagar la factura, yo te ayudo esto y aquello. Entonces, yo admiro muchísimo a las mamás y admiro muchísimo a Lina porque Lina es de todo. Lina Marcela es una cosa loca. Yo no sé cómo lo hacen las mamás, pero yo en este momento que tengo tantas cosas en mis manos, yo digo, Dios mío, si yo tuviese un hijo, yo fuese súper feliz, sin embargo, siento que no es el tiempo. Y yo soy el tipo de personas de que yo siento, o sea, cuando las cosas se van a dar, yo lo siento. O sea, es como una pasión, una cosa, no sé, pero yo siento que es el momento indicado. Y con la maternidad, sin embargo, no he sentido eso. Sí quiero tener hijos, pero yo sé que cuando el momento llegue, yo lo voy a sentir a fuego vivo y ese va a ser el momento. Entonces, esa ha sido mi manera de lidiar con esta. ¿Cuándo vas a tener hijos? Es complicado. Sí. No, yo siento que antes de que tú seas mamá, tienes que por lo menos grabar unos, no sé, 30, 60 episodios más conmigo para que tengas una idea de lo que eso significa. Pero no, te hice la pregunta porque precisamente siento que esa pregunta de cuándo vas a tener es la pregunta quizás más escuchada por nosotras, mamás. ¿Cuándo vas a hacer esto? ¿Cuándo vas a hacer lo otro? Y pone demasiada presión. O sea, yo voy a decir que mi suegro, bueno,
y qué importa si escucha el podcast, mi suegro siempre me preguntaba cuándo, o sea, cuándo van a tener el primer niño, y yo siempre le decía, ay, no, 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 ahora no. Que yo creo que ellos se hicieron a una idea de que yo no quería tener. O sea, ellos pensaban que yo no quería tener. Y es que, y después cuando yo quedé embarazada, ellos estaban como que, pero yo pensaba que tú no querías. Yo le dije, no, o sea, yo no quería en tu tiempo. Yo quería en el mío. Y con esto, pues, es importante mencionar esto porque precisamente las mamás que están aquí pasaron por muchas presiones. Y aquí vamos a la pregunta, al tema del episodio número 2. Embarcar el viaje a quedar embarazadas. ¿Cómo fue ese viaje? ¿Cómo fue esa experiencia para cada una de ustedes? Como ya lo había dicho antes, mi nombre es Ana. Para mí, bueno, yo me casé cuando tenía 26 años, actualmente tengo 35. Yo siempre soñé con ser mamá desde que era muy chiquita, o sea, para mí ser mamá era como mi más grande sueño. Cuando yo me caso, yo sabía que mi esposo no estaba como muy en el voy a tener hijos, pero yo lo había aceptado así. Yo creo que después de como un año de casados, cambió de opinión y él quería ser papá. Mi esposo me lleva 8 años. Y pues yo estaba súper feliz y digo, como todos, simplemente yo seguí con mi vida tratando de quedar embarazada. Pasaron algunos años antes de que decidiera ir a un doctor y checarme porque pues obviamente algo no estaba funcionando. Y siempre te dicen, o los doctores te dicen que tienes que esperar un año para que te vayas y te cheques y veas qué está pasando antes de que, vaya, no puedes intentar 3 meses y decir, ok, bueno, voy a ir al doctor y para que me chequen y a ver si todo está bien. Tienes que esperar un año primero, ¿no? Yo creo que cuando fui al doctor yo ya tenía algunos 2 años intentando quedar embarazada. Me hice todos los estudios. Cuando platiqué con mi esposo para que él se hiciera estudios de esperma, pues no estaba como tan de acuerdo. O sea, para empezar esa parte ya fue difícil, ¿no? Para él era como que, ay, ¿cómo voy a ir a hacerme todo esto, no? Por la parte de la presión, pues siempre tenía preguntas de todo mundo, o sea, desde mi mamá, amigos, o sea, todos de que, ay, ¿para cuándo? Pero pues obviamente para mí era como, me daba mucha pena decir, ay, no, pues es que, digo, estamos intentando, pero no nos quedan embarazados, ¿no? Entonces para mí yo simplemente decía, ay, no, es que no es momento, ay, es que estamos haciendo esto, siempre ponía como pretextos o me inventaba cosas. Después de un tiempo, digo, me hice todos los estudios, nos hicimos todos los estudios, finalmente mi esposo ya estaba como un poquito más tranquilo de, ok, voy a hacerme todo lo que tenemos que hacer. Fuimos al doctor y en ese entonces nos habían dicho que teníamos infertilidad como inexplicable. Entonces nos dijeron que... ¿Por qué ese término inexplicable? Infertilidad. Que no veían, según ellos, una razón por la cual no quedábamos embarazados. Entonces, nos dijeron que podíamos intentar hacer inseminaciones. Para las personas que no lo han intentado o no han checado estos procesos, pues obviamente todo es caro y la mayoría de los seguros tampoco te cubren estas cosas. O si acaso, a lo mejor en mi caso me cubrían inseminaciones al 50%, IVF no cubría nada. Entonces, bueno, pues dijimos, ok, vamos a intentarlo con la inseminación. Hicimos una inseminación y obviamente hormonas, de todo, ¿no? O sea, estás en el proceso, en las emociones al 1000, y esperando a que vas a recibir tu positivo, porque obviamente cuando estás en el camino de tratar de quedar embarazada, estás todos los meses y las pruebas de ovulación y las 1000 cosas, ¿no? Y entonces, pues recibimos un negativo el primer intento. Entonces, simplemente, pues ok, vamos a intentarlo otra vez. Obviamente, cada vez que recibes un negativo es como, pues, digo, es muy difícil. Y siento que muchas personas no hablan, digo,
no compartes esto con nadie más que con tu esposo, ¿no? Entonces es como difícil en todos los sentidos. Obviamente como tienes más hormonas en tu cuerpo, todavía lo sientes aún más fuerte. Y veo a Andrea y la veo como riéndose y Es como si estuvieras contando mi historia, entonces. Sí. Entonces, bueno, decidimos hacer una segunda inseminación. Otra vez recibimos un negativo. Ya es difícil cuando estás como intentando quedar embarazada y recibir tus negativos todos los meses, pero cuando estás haciendo como un poquito más y estás haciendo todas estas cosas que tú crees que van a funcionar y sigue sin funcionar, te sientes como que pues nunca voy a poder hacer mamá, nunca lo voy a poder lograr. O sea, son muchos sentimientos al mismo tiempo y dices, bueno, o sea, voy a intentarlo otra vez y esta vez yo creo que para mi tercer intento yo ya estaba como, o sea, no va a funcionar. Pero bueno, aunque tú te digas eso en la cabeza, aunque tú trates de no estar emocionada, mi primera inseminación yo estaba súper emocionada, o sea, yo me hacía en la cabeza embarazada. Cuando llegué a mi tercer intento yo decía, no, o sea, trataba de decirle a mi cabeza de no sientas, o sea, no va a funcionar y ya. Pero es muy difícil realmente decirle eso a tu cabeza, ¿no? O sea, hacerte la idea de que así va a ser. Siempre estás con aquella esperanza de que tal vez esta vez sí va a funcionar. Hice mi tercera inseminación y otra vez fue negativa. A este punto yo ya estaba de ya no puedo más, ya es demasiado para mí, para mi cuerpo, para mi mente, o sea, para todo. Yo dije, ya, o sea, ya, aquí se acabó. Voy a empezar a ver tal vez para adoptar, para ser foster mom, o sea, voy a empezar a ver otras opciones. Y en este punto decidí contarle a mi mamá lo que yo estaba pasando. Nadie sabía de tu familia. No, este proceso. no. Estabas sola. Wow. Yo tengo una pregunta. Tú hablas de 3 inseminaciones y hablaste de que el proceso es costoso. ¿Te tocaba pagar por cada inseminación? Oh my God. Sí. La experiencia que yo tuve aquí en Estados Unidos fue como, así como vas, o sea, vas a que te hagan esto, vas al otro, o sea, es como todo robótico, no sé cómo explicarlo, y como te digo, no existe esa relación doctor, paciente, o sea, es súper diferente a lo que yo lo que yo estaba acostumbrada. Estamos la verdad. acostumbradas, la verdad. Sí. Siento que o sea, en esa parte era un poco mejor. Sí. Yo creo que no es que estemos mal acostumbradas, sino que nosotros venimos de países en los que vivimos en comunidad. Tú ves a tu familia ayudando, tú ves a tu mamá ayudando, tú ves a tus tías que todas están juntas. Uno pelea, pero uno se ama, se adora, se pide disculpas y ya no pasa nada. Aquí la individualidad hace las cosas un poco más difíciles. A pesar de que yo creo que los americanos son muy amables, yo creo que cuando se trata de tener un negocio, el negocio es el negocio. ¿Sí me entiendes? Sí. Las cosas están separadas. Es lo que yo percibo, no sé. Definitivamente se siente la diferencia. Después de que me dieron... No, solo te iba a decir que bueno, qué fuerte, ¿eh? Porque tú estabas haciendo todo esto sola y nadie de tu familia sabía. Wow. Cuéntanos, o sea, ¿qué significó para ti contarle eso a tu mamá por primera vez y decirle a ella todo por lo que tú tuviste que pasar antes? Cuando yo le conté a ella fue así como que, digo, obviamente no se lo esperaba. Yo siempre, cuando ella me preguntaba, yo siempre como a todo mundo, o sea, no, es que todavía no es tiempo, punto. Entonces sí, obviamente fue un shock para mi mamá. Fue muy difícil escucharme porque obviamente cuando yo le hablé para contar esto, pues yo no se lo dije en la mejor manera. Yo no estaba bien emocionalmente, físicamente, o sea, mentalmente estaba completamente destruida. Y entonces mi mamá, cuando yo le cuento todo esto a mi mamá me dice, Ana, ¿y si intentas en México? Y yo así de que no, mamá, o sea, espérame, yo ya gasté todo este dinero acá. Mi mamá me dice, no, Ana, mira, a lo mejor podemos,
te voy a conseguir algún doctor acá, vamos a ver qué hacemos, mira que no tiene que ser así. Le dije, mami, es que yo ya he gastado mucho dinero, o sea, ya he pasado por mucho, la verdad no tengo ganas de seguir, yo creo que voy a empezar a ver otras opciones. Total, ella en ese momento, no me preguntes cómo, pero le habló a gente, consiguió, me habla y me dice, Ana, mira, conseguí un centro que dicen que es el mejor acá y que tienen una tasa de success rate, no me acuerdo cómo se dice en español, pero gracias. Sí, tienen una tasa de éxito súper alta, entonces de perdido habla con ellos, ve a ver qué puedes hacer. Hablé, hice una cita de videollamada con una doctora, le di todo lo que, como los estudios que ya me habían hecho acá, y entonces cuando tengo esa llamada con ella ve todos los estudios y me dice, Ana, hay un par de cosas de las cuales que no han considerado acá en Estados Unidos. Me dice, tu prolactina está alta, y cuando tienes la prolactina alta no te puedes embarazar. Bueno, los estudios de tu esposo me gustaría ver, más bien hacérselos acá en México para ver cuáles son los resultados. Y le dije, ok. Colgué, como que le dije a mi esposo, oye, ¿sabes qué? O sea, ya le conté como que todo y le dije, ¿cómo ves? Y me dijo así de, Ana, pues hemos gastado un chorro de dinero, o sea, ¿cómo vamos a gastar como más ahorita después de todo lo que hemos gastado? Y yo, sí, pero yo quiero hacerlo. Digo, lo último que voy a intentar, ¿no? Mi esposo no podía viajar conmigo, entonces él nada más fue como al final de cuando él era requerido básicamente allá. Al final de cuentas yo en México iba a tener el apoyo de mi mamá, entonces pues me fui con mi mamá, hice todo el proceso que obviamente para una fertilización in vitro es mucho más que una inseminación, muchas más hormonas, mucho más todo, ¿no? O sea, tienen que primero hacer que te crezcan muchos óvulos, luego sacarte los óvulos, fertilizarlos y luego volverte a meter los embriones que ya hayan pasado 5 días, ¿no? Entonces fui a México, la verdad fue una experiencia totalmente diferente. Todo y cada vez que fui al doctor, siempre era la doctora la que me atendía. O sea, jamás fueron enfermeros. Ella me hablaba por mensajes de cómo estás. O sea, todo fue llevado completamente diferente acá. O sea, era una relación con la doctora. Cada cosa que, ya sea ultrasonido, lo que fuera, siempre era hecho por ella. No sé, la verdad para mí la experiencia fue completamente diferente. Me dijeron que, obviamente lo de la prolactina, pues me dieron medicamento para la prolactina. Resultó que una de mis trompas estaba como más delgadita y como chueca, entonces ella me dijo que esa trompa, o sea, por esa trompa no iba a poder quedar embarazada básicamente. Solo tenía una que era funcional. Y después de a mi esposo hacerle ciertos estudios, nos dijeron que sus espermas eran anormales, entonces que eran o sea que básicamente era imposible para nosotros quedar embarazados. Entonces que la única opción que teníamos era fertilización in vitro. Hice todo el proceso de fertilización in vitro, me pusieron 2 embriones y me me regresé acá a Estados Unidos como a los días, o sea, me dijo que tenía que estar en México, no me acuerdo cuántos días después de que me habían puesto los embriones, no sé, unos 3 días o algo así. Me regresé acá a Estados Unidos y era pleno COVID. Era el día que de hecho cerraron fronteras, el día que me regresé. Oh, wow. Me regreso y acá me tuve que hacer como el test de ver si estaba embarazada y salió positivo. Puedo llorar nomás de decirlo. Después de un camino largo, finalmente nos llegó nuestro positivo, ¿no? Y yo quiero escuchar tu esposo, o sea, el papel del hombre, del esposo, del que va a ser papá, ¿cómo se sentía él? ¿Cómo él manejó la situación? Definitivamente no como yo creo que los hombres piensan y son completamente diferentes a las mujeres. Yo me acuerdo que cuando él fue a México y le hicieron los estudios y le dijeron que sus espermas eran anormales, etcétera, y que nunca íbamos a poder quedar embarazados.
a él le dio muy fuerte, le pegó muy, muy fuerte y él me dijo así de que ¿para qué estamos haciendo todo esto? O sea, entonces ¿para qué hacemos esto? Nunca voy a poder ser papá. Y yo, a ver, espérate, pero pues no nos están diciendo que no va a poder ser, o sea, nos están diciendo que hay que simplemente hacerlo de otra manera. Además de que en mi proceso de fertilización in vitro hicieron algo que no me acuerdo cómo se llama ahorita, quisiera acordarme el nombre, pero cuando hacen la fertilización in vitro, cuando sacan los óvulos, normalmente lo que hacen es sacan el óvulo y ponen como a muchos espermas y dejan que un esperma pues fertilice al óvulo, ¿no? Sí, fecunde al óvulo, gracias. En mi caso, lo que hicieron es, ellos escogieron el mejor esperma y ellos inyectaron ese esperma en el óvulo para que pudiera funcionar, ¿no? Para que fuera exitoso, básicamente. A mí me sacaron 9 óvulos, no tuve una producción muy grande, y de los 9, 5 fueron los que quedaron como embriones o que sobrevivieron hasta el día 5. Y de esos me pusieron 2 y tengo 3 congelados. A veces cuando la gente pregunta, ¿y cuándo vas a tener tu primer hijo? No se imagina la complejidad de la respuesta. O sea, detrás de alguien que te dice en este momento no, hay más, hay una historia, hay una experiencia, hay un proceso. Por eso uno debe ser como que tan cuidadoso, como que tan sensible con esa pregunta, porque hay tantas cosas que pueden estar sucediendo al interior de una familia, o sea, y hay experiencias que pueden ser dolorosas, ya, que pueden ser muy sensibles. Entonces, tocar esto con tacto o no tocarlo, porque es que no es asunto de nadie la vida privada de cada uno. Yo creo que sí me hubiera servido haber tenido como apoyo. O sea, me tardé mucho en contar lo que me estaba pasando. Me daba tanto miedo y esa es una de las cosas que me gustaría que la gente entendiera y escuchara, que no está sola. O sea, hay muchas otras personas. Después de haber pasado por todo este proceso, me di cuenta que había muchas otras personas que estaban en la misma situación, pero así como yo, no lo dicen. O sea, te esperas como que hasta el último momento para hablar al respecto. Y a veces se siente bonito poder tener a alguien a quien platicarle, a quien decirle que esté ahí contigo al pie del cañón, o sea, que te haga sentir de perdido que sí se puede, o que si no se puede, pues no pasa nada y vamos a seguir, o sea. Sí, totalmente. También yo noto que a veces cuando uno está, y bueno, yo no he vivido ninguna de estas experiencias, no he vivido algo similar como lo tuyo, pero a veces uno siente que hay algo mal en uno y uno no lo quiere decir porque uno piensa que no, yo no soy normal, o sea, yo no puedo tener hijos por esto y no lo puedo tener en este momento, no estoy quedando embarazada en este momento porque hay algo que en mí no funciona bien, y uno tiene como un miedo y como no sé si es una vergüenza interna de hablarlo, de decirlo, ¿verdad? Decirlo a otra persona, porque ya uno piensa, bueno, muchas veces uno es juzgado y por eso uno como que se cohíbe de contárselo a la otra persona, porque uno no quiere como que ser señalado, como que uno no quiere como que ser discriminado por eso. Entonces yo entiendo cómo te sentiste, porque siento que por muchas razones y en diferentes circunstancias uno como que se cohíbe de contarle eso a otras personas. Y sabes que una de las cosas que para mí, que siempre, o sea, que se me venía a mi cabeza cuando estaba pasando por toda esta situación y que yo, o sea, decía, bueno, pues ¿cuándo voy a poder quedar embarazada? Y
y el decir, bueno, no puedo quedar embarazada, tengo que pasar por el proceso de algo extraño para poder quedar embarazado, para poder quedar embarazados, ¿no? O sea, era como, o sea, nunca voy a poder quedar embarazada naturalmente. Y entonces yo decía, yo nunca voy a poder tener esa sorpresa de, estoy embarazada. O sea, yo no sé si a ti te pasó, Andrea, pero yo, la verdad, para mí en mi cabeza era como, o sea, para mí era muy triste decir, nunca voy a poder tener la sorpresa de decir, estoy embarazada. O sea, no existe para mí eso. Sí, sí, definitivamente. También a mí como que me pasó eso y era algo como ya esperado, ¿no? O sea, ya no era una sorpresa, porque, o sea, estás tratando y no estás tratando como las personas normales, estás tratando incluso más allá. Ana, ¿hay algo más que tú quisieras decirle a las mamás que en este momento están intentando quedar embarazadas y que están pasando por un proceso igual o más complejo o parecido al tuyo? Mi mejor consejo, una es, o sea, ábrete un poquito, busca, hay también muchísimos grupos de Facebook a veces de personas con infertilidad, o sea, busca recursos, quién te puede escuchar, quién te puede entender. Siento que a mí me ayudó mucho después de, evidentemente, encontrar personas afín, o sea, que estaban pasando por las mismas cosas que yo, porque aunque yo le contara a mi mamá cuando le conté y que ella empezara a pasar por cierto proceso conmigo, ella no entendía al 100 lo que yo estaba pasando y por más de que yo le contaba me decía, ay hija, pero es que pues yo sí quedé embarazada después de un rato o sabes, o sea, como que ellos no entienden lo que tú estás pasando. Entonces a veces buscar grupos de Facebook o personas que estén en la misma situación que tú te ayuda mucho a escuchar, a entender, a ser el apoyo de esa otra persona y que al mismo tiempo esa otra persona sea tu apoyo. Definitivamente que muchas mamás que están pasando por esto van a aprender mucho y ojalá que empiecen a comunicar cómo se están sintiendo en este momento. Gracias, Ana, por contarnos su historia. No sé si Andrea quiera como que seguir ahí todo lo que ella vivió. Ok, bueno, mi proceso fue un proceso también largo, no como el de Ana, fue quizás 1 año y medio. Eh, Fue largo, fue solo y fue como que mucha ansiedad, muchas preguntas, mucho buscar en grupos de Facebook, en las apps que hay para traquear tu ovulación, qué cosas le habían funcionado a una persona, qué cosas le habían funcionado a otra. Y bueno, ¿no? Yo tengo ya 4 años de casada y en mi mente estaba, cuando yo quiera tener un hijo, o sea, en 1 o 2 meses, ¿no? O sea, como que yo súper segura, solamente es cuestión de que me sienta ya lista y que todo se acomode y ya, ¿no? Empezamos a intentar y va a pasar. Súper segura yo de eso. Bueno, empiezan a pasar los meses. Obviamente para los primeros meses sin tiritas de ovulación, sin nada, fue como que esto, I got this, como que no va a pasar nada, todo va a estar bien. Pasaban los meses y tiritas de ovulación, se volvía ya un poco enfadoso, ya era como que, o sea, como que, ¿sabes? Es como estar tomando esa pastilla en la mañana o estar haciendo algo que dices, ¿por qué? ¿Por qué yo tengo que estar haciendo esto? O sea, ¿por qué? ¿No? O sea, como que... Entonces era estar traqueando en el app y bueno, cada fin de mes ver qué pasaba, ¿no? Entonces cuando no pasaba, como Ana compartía, era triste, era solo, era un día que, no sé, se me apagaba un foquito, era como no sé, era triste ese día. Afortunadamente, pues siempre tengo el apoyo de mi esposo y era como que, no sé, me quería distraer o vamos por un helado, no sé, qué sé yo. Eh,
siguen pasando 2 meses, sigo obteniendo negativos y digo, bueno, ¿qué está pasando, no? Yo me acuerdo que yo creo que lo más triste a veces no era obtener el negativo ya, era que siempre pensaba como que, wow, si este mes estoy embarazada, ¿cómo le voy a decir a mi esposo? Yo me acuerdo que estábamos a punto de cumplir 3 años de casados, bueno, el año pasado, em, y yo dije, ya, o sea, Dios me va a ayudar, es el mes que es el aniversario, todo el universo va a conspirar en nuestro favor y esto va a pasar. No, yo dije, o sea, ya, o sea, y me acuerdo que para ese entonces mi esposo ya me decía, oye, ¿por qué no, o sea, por qué no empezamos pues, a buscar ayuda, ¿no? Y yo como que, no, o sea, las cosas están bien, o sea, y es demasiado chistoso porque, o sea, yo estoy en el medio, o sea, yo soy un profesional de la salud y, o sea, viniendo de mí era como que, no, o sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué vamos a buscar ayuda, no? O sea, como que todo está bien, entonces, bueno, pasan 2 meses más, vuelvo a tener negativos y digo, ok, ya, o sea, ahora sí, vamos porque ya, o sea, ya como que se vienen fiestas decembrinas y otra vez toda la gente va a estar preguntando y ya estoy un poco harta de estos tiritas de ovulación que ya me tienen hasta no sé dónde y como que ya, ¿no? Y yo me acuerdo que también creo que esto es importante y quería mencionarlo. Ya el, el momento en que era pues tus días de ovulación, ya para mí se volvía una tarea que tenía que hacerse ese día, porque si no se hacía ese día, tú perdías una oportunidad y después me sentía súper culpable. Y era triste para mí y era frustrante porque a veces ya no lo disfrutaba, era como, es que lo tengo que hacer, porque si no lo hago en este momento, se me va a ir la Ya no va a oportunidad funcionar. y no va a funcionar y de seguro el óvulo ya está ahí y no sé, y a veces justo pasaba que en ese momento el estrés es demasiado estresante. Yo creo que ya cuando llevas tantos meses y empieza a ser frustrante el proceso, es incluso más estresante ese momento de que tú sabes que tienes tus días de ovulación, tus 3, 5 días, qué sé yo, eh, que ya es como que tu esposo sabe ya que son esos días, tú sabes que son esos días, y es como, así estés muerta del trabajo, estés que no quieres ni verlo por alguna pelea tonta que tuvieron, o estés de que me quiero ir a dormir, mañana me tengo que levantar temprano, o sea, no había excusa, o sea, tienes que hacerlo porque es el tiempo, y si no, seguro cuando se termine el mes te vas a súper arrepentir si no haces tu tarea. Entonces, bueno, fuimos con el médico. eh, Todos mis exámenes salieron bien. De mi parte todo estaba bien, tenía muy buena reserva, todo estaba bien. El problema era con mi esposo, eh, parecido a lo que platicaba Ana, de su esposo, y bueno, el doctor nos dijo, no, bueno, mira, toman estas pastillas por tanto tiempo y de seguro a lo mejor va a funcionar, entonces vamos a darle un poquito más de tiempo. Y en mi cabeza era como que, o sea, ¿cómo? ¿Me estás diciendo 3, 5 meses más? O sea, como que, no, o sea, a mí me tienes que dar una solución como que sea más rápida, o sea, ¿qué podemos hacer? Y yo creo que me acuerdo que mi esposo se molestó bastante, como que no, creo que nunca lo platiqué con él y no le pregunté como qué sintió cuando él se enteró que era como más factor masculino que femenino. Creo que ese momento, ese día, él como que él solo no me habló, como que no lo quiso compartir y lo dejé, ¿no? Como que dije, bueno, o sea, si lo quiere compartir, aquí estoy y si no, bueno. Eh, y me acuerdo que pasaban los días y como que para mí era o sea, yo sé,
esos exámenes nos los hicimos con el ginecólogo y ya de ahí nos pasaron a un lugar de fertilización. Entonces ahí era ya como algo ya más grande, como que wow, o sea, ya no estamos con un ginecólogo nada más, ahora es un centro de fertilización. Entonces yo me acuerdo que para todas las citas era como que sí, es que yo no soy la del problema, es mi esposo. O sea, era como un enojo interno con él que yo nunca se lo dije, porque, o sea, ¿cómo se lo iba a decir si esto me pudo haber pasado también a mí? O sea, pude haber sido yo, ¿no? La del problema. Entonces era como un enojo interno, como que ¿por qué? O sea, ¿por qué? Y después Tal vez empezó la la culpa. frustración la traducías como enojo. Sí, o sea, no Porque eras sé. consciente que ese problema pudo haberte pasado a ti. Entonces, Exacto, exacto. el Entonces, problema no era su culpa lo que estaba sucediendo. Entonces, en medio de tu conciencia, de pronto tu frustración la interpretabas como enojo porque no estabas consiguiendo lo que querías. definitivamente fue un por qué nosotros. Y bueno, pasaron otros meses más, seguía negativo, yo diciendo cuándo funcionarán esas benditas pastillas. Más, seguía negativo, yo diciendo cuándo funcionarán esas benditas pastillas. Eh, fueron unos meses un poco difíciles porque ya era muy, como lo acabo de decir, era una tarea que se tenía que hacer en ciertos días. Y bueno, tenía que estar preparada y tenía que estar tomándome las pastillas. O sea, me dio risa porque una de las muchas visitas que tuve con alguno de los médicos me preguntaban, bueno, ¿y estás tomando vitaminas prenatales? Y yo en mi mente, tengo un año tomando pastillas prenatales, o sea, más preparada no puedo estar, o sea, como que... Yo, eh, yo me pregunto, ¿cómo te sentías tú teniendo esta experiencia siendo médica? me sentía frustrada, impotente. También en un momento me sentí como que enojada conmigo misma de que no hice caso y más pronto a mi esposo diciéndome mucho antes, vamos ya a un médico. Como que es de no, porque yo voy a ir a un médico si todo está bien. O sea, como que negación un poquito de por qué no están saliendo las cosas. Eh, y como en la historia de Ana también, eh, yo no le compartí nada a nadie, no a mis amigas, no a mi mamá, a nadie. Era mi esposo y yo. Entonces, eh, yo tengo ya bastante tiempo en terapia con psicóloga y siempre hablo de diferentes cosas. eh, y empecé a hablar con ella esta situación, ¿no? Me dice, ¿cuál es la razón por la cual no lo has contado a tu mamá o a las personas importantes en tu vida? Y yo, es que, ¿para qué? O sea, se van a preocupar, van a estarme preguntando todo el tiempo cómo está el proceso. Si de por sí te preguntan para cuándo todos los días, ¿no? Casi, casi. Y aparte, on top of that, como que súmale que mi mamá me está diciendo cómo vas con todo, qué está pasando, cómo te puedo ayudar. O sea, yo sé que no iba a ser como en mal plan, pero yo sentía que me iba a presionar incluso más de la presión que ya tenía. Entonces como que me hice, mira, yo respeto como que lo que estás pensando, pero creo que si le escarbamos un poquito, esto va mucho más allá. Cuento largo corto, terminé entendiendo que era un orgullo de parte mío, de yo no necesito ayuda de nadie. Eh, y, y bueno, de cultura, de educación, de cómo me formé, mi familia, qué sé yo, de estas cosas. Yo me acuerdo demasiado de una frase que decía mi mamá, que es que los trapitos se lavan en casa, o sea, como que las cosas privadas Los son de trapos casa. sucios se lavan en casa. Exacto, exacto. Entonces, como que eso es en casa y casa significa mi esposo y yo. O sea, porque nadie más tiene por qué saberlo. ¿Por qué, no? O sea, como que qué pena
¿Y por qué voy a dejar que alguien más se meta a lo que ya estoy viviendo y opine? Porque van a opinar. O sea, tipo, las personas que le vas a contar van a ser las personas más importantes, qué sé yo. Los suegros, a lo mejor, los papás, mis hermanos, amigos, qué sé yo. O amigos muy cercanos, pues. Entonces, justo cuando llegué a ese como que fondo de por qué no estaba contando las cosas, dije, es verdad. O sea, creo que es verdad. Me acuerdo que me dijo, mira, tú vas a decidir si decirlo o no, pero, pero quiero que sepas que cuando tú cuentas cosas tan delicadas, tú tienes que primero como que set your boundaries, como tú le vas a contar esta cosa súper delicada a alguien y tú le tienes que decir, mira, te estoy contando esto por esto, esta y esta razón y espero que tu respuesta sea esto. O sea, como que espero que de ti espero solamente apoyo y no quiero hablar del tema. Entonces, literal, ese día, literal, colgando con la psicóloga, hablé con mi mamá, ¿estás ocupada? No, ok, necesito hablar contigo. Primero, no estoy enferma, nadie se está muriendo, todo está bien, simplemente es algo muy delicado y te lo quiero compartir. Y la razón por la que te lo quiero compartir es porque es la persona más importante en mi vida y lo que espero de esta conversación es simplemente que me escuches y que no me des opinión y que respetes cuando te quiero hablar del tema y cuando no te quiero hablar del tema y que no me preguntes. ¿Aceptas sí o no? Me dices, como que sí, o sea, ¿qué está pasando, no? Entonces, bueno, nada, yo le conté, fue mucho mejor de lo que esperaba, fue como quitarme una piedra demasiado grande de mi espalda, fue sentirme, uff, ya puedo respirar. Recomendación yo que daría, aparte de todo lo que dijo Ana, sería tu mamá es la persona que más te quiere en el mundo, o tu papá, o la persona que sea más cercana a ti, y yo creo que te va a servir demasiado apoyo, porque esto es algo muy solo cuando no lo quieres compartir, y creo que es súper respetable cuando no lo quieres compartir y hasta dónde quieres compartir. Right. Y bueno, mi historia tiene un final feliz, gracias a Dios. Justo estábamos por hacer nuestro primer IUI y en el mes más pesado de mi trabajo, en el mes que mi esposo viajó en mis días de ovulación, al mes siguiente recibimos la noticia de que estábamos embarazados. ¡Felicitaciones! ¡Qué emoción! Oh, Entonces, impresionante tu historia. Ah, te interrumpí, perdón. no. Sí, entonces no, para concluir, no estamos solas. Es importante compartirlo porque se vuelve demasiado solitario y no es bonito. Y creo que, no sé, a veces también como que ser un poco flexibles con Empáticas uno con uno mismo, mismo. ¿no? Porque siento que cada vez que no salía era como que, fuck, otra vez, o sea, otra vez hacerse las tiritas, otra vez. Y como que yo siento que mi cuerpo era como que, bueno, ¿y yo qué, no? O sea, yo que di todo el esfuerzo, yo que estuve haciendo ejercicio contigo todo el tiempo y te di el máximo, yo que estuve comiendo todas las cosas saludables para que por si este mes se daba, el bebé recibiera todo lo mejor, yo que me estuve tomando todas esas pastillas raras, enormes, o sea, yo qué, ¿no? Y siento que es algo que hasta ahora que ya está aquí, digo, o sea, qué mal, me doy un 6 7 calificación en eso porque digo, no, o sea, no estuvo bien lo que hice y bueno, nada. Y yo creo que así Eh, como tú dices, nosotros también era como de, o sea, yo le decía a mi esposo, no te vayas al sauna, no, o sea, tenía como todas las, lo que podía o no podía hacer, igual yo, ¿no? O sea, todo lo que podía o no podía hacer porque teníamos que estar preparados y todo tenía que funcionar para poder quedar embarazados, ¿no? ¿Sabes qué? pero fíjate que, Ajá. perdón, les quería mencionar que hay un factor que es muy importante y que de pronto a veces nosotras como mujeres no somos conscientes de ello, y es que nosotras somos unos seres enteramente hormonales. Entonces,
si tenemos eso en cuenta, nos damos cuenta que este periodo de ovulación es un periodo bastante sensible. Este periodo se puede ver afectado por factores externos, como te digo, el estrés. Tu cuerpo responde al estrés de una manera diferente. Y cuando responde a ese estrés, hay ciertas sustancias y hormonas que se segregan en tu cerebro que ayudan a tu cuerpo a que responda a esa situación en manera de defensa. Porque tú lo que quieres es defender tu cuerpo y estar a salvo, ¿no? Entonces, esto lo que hace es que, por ser una respuesta de estímulos a estas situaciones del día a día, eso también genera afectaciones sobre todo en nosotras porque somos enteramente hormonales. Imagínate, a todas esas hormonas que tenemos le agregas más hormonas de estrés. De pronto, cuando tú estabas diciendo que tú querías concebir, pero como que todo el tiempo como que, o sea, como que ya lo hacías como porque sí, esos factores de estrés son factores que directamente están afectando este proceso al que tú quieres llegar. Y la frustración que sientes están dándote una sustancia que tu cuerpo está segregando de manera de defensa a la situación negativa que estás viviendo. Y todo esto que Entonces, tú estás diciendo, yo noto dos cosas. Primero, que en un proceso tan largo como esto, ¿cómo uno no va a estar estresado? Exacto, y es que son pocos días, si te das cuenta, el hombre es fértil todo el año, ellos no pasan por un proceso hormonal como nosotros pasamos. Entonces, nosotros tenemos una ventana de 6 días para quedar embarazadas prácticamente, sin contar con que cada óvulo que sale de nuestro folículo tiene una vida útil, entre comillas, para decirlo de alguna manera, de 24 horas. O sea, si no es fecundado en esas 24 horas, comienza a envejecer y ya desciende la posibilidad que tienes de quedar embarazada. Entonces son factores que muchas veces no contemplamos, muchas veces no conocemos que nuestro cuerpo tiene todo este proceso, el afán de la vida, muchos factores, no somos conscientes de que somos como naturaleza. Entonces son factores que también siento dentro de mis conocimientos como bióloga que afectan directamente la concepción de un embarazo. Entonces, imagínate toda esta información que de pronto muchas mujeres no saben y que la frustración es como que una venda que te hace ciega sí, o sea, es demasiado, o sea, no sé cómo explicar, es demasiado. Uno como que en el por qué. Exacto, te centras y es Son que, en muchos eso. factores, son y es muchos que factores. todas esas personas que te dicen, no, si estás, todas las personas que bueno, que quizás por alguna razón te dicen, ay, no, es que yo también tuve problemas para quedar embarazada, pero mira, la mejor solución es que te vayas de vacaciones, te olvides de todo y ahí va a pasar. Y es verdad, o sea, como que, como lo estabas diciendo, el cuerpo secreta el cortisol y el cortisol es como, o sea, cuando hay demasiado cortisol es como el cuerpo va a priorizar todas tus otras funciones menos el tener un hijo. Sí, tú Porque, necesitas defenderte. exacto. Como que bueno, eso de que el estrés no ayuda es verdad. Y Wow. otra cosa que también quería mencionar de lo del ciclo menstrual que estás diciendo, que creo que para todos los que nos están escuchando, el periodo de cada quien es súper diferente y Sí. yo creo que si están pensando tener hijos pronto o si están en este proceso, conozcan su ciclo menstrual y conozcan cuándo es. Y yo creo que yo me hice tan consciente de todo lo que he pasado durante mi ciclo menstrual como nunca. O sea, nunca. O sea, yo asumía que yo era regular, yo asumía que eran tantos días, pero ahora que estuve en este proceso me di cuenta que soy súper irregular. Y bueno, nada, quería agregar un poquito eso. Ya me voy a callar, Marcela. No es una cosa más 100%, o sea, yo creo que cuando empiezas a hacer las tiritas de ovulación es cuando más te das cuenta, ¿no? O sea, porque tú esperas y dices así como Mari dice, no, pues el día 10 voy a empezar a hacerlas para llegar a ver si el día 12 o, sabes, que empiezan a ponerse ya más oscurita y No es así. cuando te das cuenta, sí, cuando te das cuenta que a lo mejor un mes no ovulaste o que a lo mejor ovulaste mucho antes de lo que habías pensado o después y que ya estuviste con 10 días seguidos con tiritas de ovulación y que a lo mejor llegó casi al color pero no era lo más oscuro y no le hiciste a la hora, o sea, es sí, 100%. Sí, Niñas, definitivamente. qué viaje para quedar embarazada. Es mucho más complejo de lo que la gente imagina, mucho más complejo.
ahora vamos a escuchar a Marcela. Bueno, pues mi historia sí fue un poco diferente. Am, Inicialmente yo, desde los 14, 13 años, am, fui diagnosticada con ovario poliquístico. Entonces era más como un flujo constante. Entonces desde los 14 años yo venía planificando hasta yo me casé en el 2021. Entonces todo ese tiempo fue planificación, ¿cierto? El primer año fueron 6 meses, paraba, no regulaba nada, todo seguía pues mal. Entonces volvía otra vez a la planificación hasta que yo pues quizás un poco imprudente de mi parte, yo como que me aburrí de ir al ginecólogo y yo dije, pues que si igual me van a seguir mandando a planificar, pues yo empiezo a planificar por mí misma. Entonces, entonces yo seguí planificando. Cuando conocí a mi esposo, nos casamos. Yo conocí a mi esposo cuando, bueno, él ya estaba soltero, él ya llevaba 2 años soltero, pero él seguía en constante comunicación con los 2 hijos de la exnovia. Entonces, yo incluso llegué a conocer a los niños. Yo tuve constante contacto con los niños, hacíamos pijamadas y todo hasta que la muchacha decidió que no más. Ya cuando nosotros nos fuimos a casar, la muchacha decidió que ella no quería que él tuviera más contacto con él y pues obviamente él no era el papá de ninguno, ningún nada. Entonces, yo, hasta ahí llegó el tema. Entonces, ahí empezó la presión de la familia de mi esposo. Ya. Él quiere ser papá. Él tiene que ser un papá. Entonces, yo desde mis 14 años, la palabra posible infertilidad siempre estuvo en la mesa. Es que por tus ovarios poliquísticos posiblemente seas infértil. Vas a tener muchos problemas embarazándote. Yo soy el tercer embarazo de mi mamá y soy la primera. Mi mamá perdió los 2 primeros. Entonces siempre fue como en mi mente de que, bueno, ¿qué pasa si quedo embarazada y pierdo al bebé? ¿Qué pasa si esto sucede? Y yo por más de que yo le explicaba como a la familia de mi esposo, como conmigo va a ser un poco más lento, ellos igual seguían metiendo mucha presión. Eso fue durante la relación. Ya una vez nos casamos, pues yo ya suspendí píldoras y ya pues comenzamos. Realmente el cambio de mi cuerpo, el desbalance hormonal fue muy brusco, muy, muy brusco, porque pues tantos años de planificación y luego el cuerpo tener que trabajar por él mismo otra vez fue muy brusco. Me subí muchísimo de peso, todo este cuento. Y bueno, pues así como dijo Ana y Andrea, tiene uno que esperar un año. Entonces nosotros felizmente haciendo la tarea. A ver qué es. Sí, a ver cuándo pegaba. No pasó. Fuimos al año al médico. Nosotros estábamos inicialmente en Wisconsin, nos mudamos a Missouri y la primera vez que voy a una cita también fue con una enfermera. Y esta señora me trató tan mal que yo me puse a llorar en el consultorio. Ay, Y llamé a mi esposo y le dije, ten la cita tú con ella porque yo me puse fue a llorar. Entonces yo le dije a la señora, mira, venimos tratando un año, tengo varios poliquísticos, no quedo embarazada. Y la señora también tenía varios poliquísticos. Entonces la señora quedó, no sé si de pronto fue que se ofendió, de que yo le dije que no podía quedar embarazada y que sí que quería pues ayuda. Que la señora me comenzó a regañar, que porque yo pensaba eso. Entonces X me puse a llorar todo el cuento. Yo creo que se lo tomó muy personal, que porque ya tenía varios poliquísticos y tenía 3 hijos, que yo iba a estar bien, que no era un gran problema. Entonces, ay, Dios bendito. Entonces me mandó a tomar las pastas de ¿cómo se llaman esas pasticas? Letrozol, No, eh, las de preconcepción. eh, ¿o las prenatales? prenatal. Esas, las prenatales. Y yo, bueno, y me dijo, bueno, tienen que hacerlo cada otro día. Un día sí, un día no, porque tienen que esperar pues a que él se llene otra vez y todo este cuento. Y yo, bueno,
comenzamos así, pasaron 2 meses, nada. Y le dije yo a mi esposo, ven, ¿y qué si tú te haces de pronto un examen? Quizás no sea solo yo, sino también pues puede ser tú. Pues, bueno, algo también para aclarar, mi esposo es militar y mi esposo estuvo en 2 guerras donde él manipuló químicos. Entonces, parte de la manipulación de químicos era que ellos también podían tener problemas con concibiendo o podían venir con malformaciones. Entonces, en todo caso, como que él también le sonó de irse a revisar. Pues esas citas fueron, él duró casi 6 meses entre que le dieron la cita del examen, le mandaron el examen y luego tuvo que esperar 2 meses para ir a que le leyeran el examen. Wow. Entonces, pues obviamente nosotros en nuestra, digámosle, afán de querer tener un hijo, comenzamos a leer en internet, en Doctor Google. Y Doctor Google, que uno busca en Google y todo es cáncer, se muere. Entonces salía que tenía normalidad y que eran muy lentos. Entonces, pues mi esposo también se sintió muy mal, se puso a llorar y dijo, Hani, ¿qué pasa si no podemos tener hijos? Y es porque soy yo. Y le dije, no, pues Hani, pues espérate a ver qué te dice el doctor, ¿cierto? Entonces, en ese momento decido yo cambiar de doctora. Y yo dije, no, esta señora yo no puedo. Y voy a otra clínica y me atiende una señora, una belleza de señora. O sea, yo creo que ella era solamente médico general, pero supo cómo llevarme el proceso de una manera muy respetuosa. Entonces, bueno, antes de esto, cuando ustedes estaban diciendo lo de las tiritas de fertilidad, pues yo también me las hacía una cada semana, porque aparte cuando yo suspendí, a mí no me llegaba el periodo. Entonces yo no sabía cuando yo ovulaba, no, a mí me llegó el periodo, en un año me llegó el periodo 3 veces. Entonces, y aparte de eso, yo me hacía 2 pruebas de embarazo cada mes, que yo decía, bueno, quizás puede ser esta. Entonces, no salía la otra línea y yo, ay, bendito, bueno, esperemos. Bueno, quizás esta vez sí, y no, o sea, ya, y se vuelve una rutina de que, bueno, ya hoy toca la prueba de embarazo. A ver si de pronto igualito y casualmente comienza la gente a quedar embarazados. Y yo decía, pero, o sea, yo llegué a un punto, yo soy una persona muy espiritual, donde yo comencé a pelear con Dios y le dije, pero ¿por qué? Y le decía, o sea, ellos quedaron embarazados por error y yo aquí anhelando un bebé, no me lo mandas. O sea, que está mal. Y ahí es donde uno empieza a cuestionarse como qué está mal conmigo, ¿cierto? Y cuando la gente comienza a preguntar, y tú cuando quieres un bebé, entonces uno comienza con el autoengaño, es que no, es que todavía no es el momento. Y llega un momento en donde realmente te lo crees, donde, o bueno, yo me lo creí, donde, sí, no, quizás no es el momento y tiene que llegar cuando quiera llegar, o todavía no estoy preparada, pero yo dentro de mí decía, yo quiero mi bebé ahora. Entonces, saltando otra vez a la historia, llego acá donde la doctora y me manda a hacer muchos exámenes de sangre. Creo que a mí jamás me había mandado a hacer tantos exámenes de sangre. Y resulta que tenía hipotiroidismo. Entonces, tenía hipotiroidismo y había algo más que no me permitían quedar embarazadas. Entonces ella me dijo, no, esperemos 8 semanas para repetirte el examen. Para mí esas 8 semanas fueron eternas. Eternas para esperar y luego me hicieron el examen y tenía que esperar otras 2 semanas por el resultado. El caso es que durante todo ese tiempo
pues yo tenía otras amigas que también estaban tratando de quedar embarazadas y tuve esta amiga que me decía, no, es que tienes que hacerlo 3 veces por día. Ay, Dios. No hagas más nada, ¿ok? 3 veces al día, esa es tu ocupación, tu profesión, todo lo que vas a hacer. No puedes pensar en nada, ¿ok? Pero Y yo le- lo peor es que te lo crees. Marcela y Ana coinciden con esto, pero lo peor es que te lo crees. O sea, si Google dice, si la app dice, si la amiga te dijeron que 3 veces, o si la cosa te dijo que en la cosa lunar ese iba a pasar, tú dices, bueno, por si sí o si no. Por Sí, si pues las moscas. empieza a intentar de todo, ¿no? O sea, Sí. lo que te digan, si vas a poner al santito volteado, nada más así, o sea. Literal. Sí, no, Literal. uno lo intenta por si las moscas, porque qué tal que sí. Entonces le digo yo a mi esposo, Hani, son 3 por día. No, pero a ese punto no puedo. Estás pidiendo que corra un maratón. No. Pero sí, y cuando la gente preguntaba como, bueno, ¿y ustedes cuándo? Pues yo les decía, no, pues estamos disfrutando el proceso. Y ya, ok, ya. Por no decir que se callen. Sí, pues yo traté de cogerlo de la manera más jocosa que yo pude, Total. porque yo en las noches yo me ponía a llorar con mi esposo. Y yo le decía, es que, o sea, toda esta vida con este problema, y a mí nunca me hicieron unos exámenes para saber qué era lo que yo tenía. Entonces, para mí fue muy duro, muy, muy duro. Um, el caso es que vuelven a hacerme los exámenes y ella me dijo, no, mira, estás mejor, tenía la insulina alta. O sea, yo no sé, para mí como que todo fue desbalanceado. Tenía la insulina alta y me dijo, no, pues me dio unas pastas. Me dijo, mira, estas son unas pastas que te van a hacer que tú ovules más. Entonces, cuando llegue el periodo, te tomas estas pastas. ¿Cómo te parece que me dieron las pastas y yo esperando el periodo? Y a mí el periodo nada que me llegaba. Entonces, cuando tuve un problema en el trabajo para ese tiempo y yo dije, no, o sea, no puedo continuar aquí, es mucho estrés y um, que decido salirme del trabajo. Aparte que yo ya estaba a puertas de entrar a hacer la maestría. Entonces, me salgo yo, pongo mi notificación de 2 semanas, llego, ya estoy mi primera semana en la casa, pero a mí me da muchas ganas de ir a hacer chichi. O sea, yo me acuerdo de esas 2 semanas, yo me paraba y me iba para el baño. Entonces, ese día yo dije, ve, debería hacerme la prueba de embarazo. Hace rato que no me hacía una prueba en el embarazo. Y yo, por si las moscas. Pues por si las moscas, ¡pum! El frijolito ya estaba ahí. Cuando me hice yo la prueba y miré y salieron las 2 líneas y yo llamé a mi mamá, nos pusimos a llorar juntas porque pues obviamente mi mamá sí estuvo durante todo. Llamé a mi mamá, nos pusimos a llorar juntas porque pues obviamente mi mamá sí estuvo durante todo el proceso. Fue bueno que ella estuviera, pero al mismo tiempo también era muy frustrante, como Marcela, pero órale a Dios y Él te lo manda. Y le decía, mami, o sea, ¿cuántas veces tengo que orarle a Dios para que Él me lo mande? Porque llevo orando todo este tiempo. Y no es que yo no sea una mujer de fe y todo, pero pues obviamente llega un punto en donde ya uno se frustra. Claro. Entonces compró de una vez el peluchito para armarle la cajita a mi esposo. Entonces cogí, le organicé todo la cajita a mi esposo, llegó mi esposo, abrió la puerta y yo tenía ahí la cajita abierta, lo estaba grabando. Cuando él miró, y él dice que lo primero que se le pasó por la cabeza fue, esta es una fecha importante y a mí se me olvidó. Típico. Tiene fama entonces. Sí. Tiene fama.
Entonces él mira dentro de la caja y ve que son las dos pruebas positivas y se pone a llorar. O sea, Ay, se pone a llorar Ay, enseguida. qué lindo. Entonces, pues llamamos nuevamente a esta clínica y le dijimos como, mira, creemos que estamos embarazados, todo este cuento, vamos a sacar una cita. Me dijeron, no, vente y te hacemos el examen de sangre. Pues ya tenía 6 semanas. wow. Sí, entonces fue así como todo muy, muy rápido. Y yo me di cuenta que estaba embarazada y comenzaron todos los síntomas enseguida, de una vez, uno tras del otro. Uy, Am, pero sí, quizás fue diferente, pero yo creo que lo vuelve duro es, de por sí es muy duro uno tratar de quedar embarazado, pero lo que lo vuelve más duro es la gente que está alrededor, que empiezan con estas expectativas y que mi esposo es mayor y mi esposo ya venía con otros 2 hijos que él pues como digámoslo de una manera ayudó a criar hasta la edad pues que se le fue permitido. Entonces es como, bueno, él venía de una familia, tú tienes que darle una familia. Él es mayor que tú, él ya es la edad para que tenga un hijo, entonces, ¿dónde está el hijo de él? Dios mío, Sí. qué fuerte. Y aparte también el hecho de, bueno, de ser extranjera con No, un y que eso esposo ni siquiera es americano. tu culpa. O sea, si él no tenía un hijo, no era tu culpa, era su culpa, porque ¿qué hizo con el tiempo? O sea, si quería tener un hijo antes, cuando era Sí, más no, no, joven. pero no solo eso, sino también es que le comenzaron a decir como, bueno, ella no te quiere dar un hijo, seguro que sí está contigo porque te quiere, o Ay, es porque Dios se quiere mío. quedar aquí. Ay, Entonces yo creo que ah, eso como que, como mi necesidad de decir, necesitamos un hijo. O sea, al menos como para calmarlos. Y ya, pues así fue, el embarazo fue muy bueno. Am, Sin embargo, mi hijo nació de 34 semanas. Entonces yo siento que me robaron como 3 meses de embarazo, porque me di cuenta a las 6 semanas y él nació 6 semanas antes, entonces como que sí me faltó vivir otros 3 mesecitos más. muy amañada con la barriga. Ay, Amañada. no, yo amé estar embarazada. Es chistoso porque yo le digo a la gente, a mí me encantó estar embarazada. Yo fui lo opuesto. Mi peor etapa en mi vida es embarazada porque mi embarazo fue como, me la pasé todo el tiempo vomitando, o sea, Uf, yo estaba enferma, o sea, era horrible. Y hasta le decía como cuando quedé embarazada y empiezo a tener todos los síntomas de embarazo, ¿verdad? Yo lloraba y yo decía, o sea, yo de verdad no quería estar, o sea, tenía los deseos más grandes de mi vida de estar embarazada, pero al mismo tiempo me sentía tan mal que lloraba y decía, o sea, es que yo no quiero sentir, o sea, y me sentía mal en mi cabeza y con mi mente porque decía, ¿cómo es posible que yo desee tanto esto y me siento tan mal que no quiero estar así, ¿no? O sea, Sí. Querías el Ay, éxito, pero no el journey. se me estaba olvidando el por qué mencioné lo de la menopausia. Pues una vez ya el hijo de mi jefa trabaja con mi esposo. Él le dijo a la mamá como, ay, mira que Marcela está embarazada. Y la mamá dijo, pues con razón, era que nos las pasábamos peleando. Una que no wow. sabía que era el embarazo y otra que no sabía que era la menopausia. Pues obviamente lo que Ah, María decía, somos muy hormonales. O sea, ella estaba pasando por un proceso muy diferente al mío, pero que involucraba muchas hormonas acá, muchas hormonas de este lado también, donde que para las dos era algo nuevo. Entonces fue de mucho conflicto en ese momento. qué loco, ¿no? Sí, Qué locura. Y yo pienso que en todo esto hay que darle gracias a nuestros cuerpos. Pasamos por tantas cosas, Sí, definitivamente. por tantas cosas. definitivamente. La manera como nuestro cuerpo funciona. Creamos vida, ¿verdad? Cada parte, cada órgano de nuestros hijos, de nuestros bebés, todo el proceso de esa formación, de ese desarrollo. Dios mío, definitivamente que las mamás, nosotras somos unas duras. Ahí tenemos que creérnoslo, empezar a creerlo porque es demasiado por lo que pasamos, las transformaciones que vivimos, todo. Wow. Niñas, últimas palabras para las mamás que los están escuchando. ¿Qué le dirían a una mamá que está escuchando este programa?
Yo les diría que se va a escuchar quizás un poco mal, pero disfruten el proceso, porque yo creo que al final yo también me di cuenta que me conecté mucho más con mi esposo. Suena raro y sí, sí, hubo muchos momentos de enojo, muchos momentos de frustración, pero creo que me siento incluso mucho más conectada a mi esposo y que escuchen a sus cuerpos, también les diría eso, escuchen a sus cuerpos y uf, va a sonar también mal, pero quizás, o sea, los tiempos de Dios son perfectos y va a llegar cuando va a llegar y tu proceso no es igual al de otra persona que está al lado, que es tu hermana, que es tu prima, nunca va a ser igual. No te compares con el proceso de nadie más. Créelo con toda la fe del mundo porque de verdad que yo no lo creía y yo decía hasta cuándo y por qué a ella sí y a mí no. Y bueno, creo que, o sea, soy viva prueba de que sí pasa, aunque quizás tarde, y creo que Ana es viva prueba de que se puede tardar incluso mucho más, y de que Marcela es prueba también de que incluso con cualquier tipo de condición que no, que quizás te hayan dado el peor diagnóstico, también puede pasar. Sí, Y así hoy es. en día existen muchísimas cosas que se pueden hacer. O sea, la tecnología ha avanzado muchísimo más, que hay tantas opciones o posibilidades o que puedes como buscar si eso es lo que quieres, y si no, también siempre hay la opción, como decía Marcela, o sea, de los lugares que buscó y vio para adopción o, o sí, o sea, yo creo que no, si tu sueño es ser mamá y de verdad no se pudo porque también puede pasar, ¿verdad? O sea, por cualquier situación, también hay otras opciones. O sea, hay muchos niños allá afuera que están esperando que tener Totalmente. unos papás, ¿no? Sí, pues yo diría es también algo como Andrea es, esto es un viaje, ¿cierto? Con altas y bajas, pero hay que llegar, un viaje siempre llega a un objetivo, a un destino final. Entonces es plantearnos ese destino y quizás hay veces que toca desviarse un poco, pero es nunca perder la meta y seguir. O sea, yo creo que es de mucha persistencia y buscar un apoyo, alguien que te apoye, porque es muy emocional también. Tú necesitas a alguien que te apoye esa parte emocional y tú también tratar de ese self-care, Totalmente. porque vinimos con mucho estrés del proceso y cuando llega la criatura es todavía más estresante. Entonces, tratar de encontrar esos momentos donde puedas conectarte contigo misma. Y es duro, o sea, es duro y quizás hablarlo desde afuera ya habiéndolo pasado es muy sencillo porque en ese momento es duro, pero de nuevo es tratar de encontrar ese espacio. Gracias, niñas, por compartir sus experiencias con nosotras y con todas las mamás que nos están escuchando. Antes de irme, yo siempre cierro el programa. Estoy creando un hábito de irme con la pregunta: ¿qué es ser una mamá real? Es una pregunta difícil. Sí, sí, sí. Yo creo que es darte como persona para traer a alguien a este mundo que va a traer alegría a tu vida y a la de muchísimas personas más, y cambios y cosas buenas. Yo siento que ser una mamá es como ser una persona nueva para empezar, dejar que todas las prioridades que tenías antes dejen de existir, porque tu prioridad cambia al 100 el día que aparecen tus hijos. O sea, tu pensamiento, tu manera de ver la vida, tu manera de pensar, tú si a lo mejor antes manejabas y
te valía la vida, o sea, ahora eres más consciente y te preocupas porque tienes que estar aquí para tus hijos. Sí, así es. Entonces creo que es como es un cambio en general en tu mente, cuerpo, pensamiento, o sea, en todo, o sea, es un reconstruirte como persona. Yo también diría como tomar la decisión de compartir tu vida con un pequeño humano. Que cuando mi bebé nació, obviamente, pues esto es te doy el trabajo, después coges la experiencia, después lees cómo es la maternidad, primero coge tu bebé. Yo había veces que no sabía cómo agarrar a mi bebé y le decía, perdóname porque tú estás aprendiendo cómo vivir aquí, pero yo estoy aprendiendo a ser tu mamá. Sí. Entonces es un aprendizaje constante. Gracias de todos Nina, los días. Por compartir todas estas experiencias. Estoy segura que muchas mamás se van a beneficiar de todo lo que ustedes han compartido el día de hoy. Gracias por su vulnerabilidad, ¿verdad? Por abrirse en este programa conmigo, por tener esa disposición de contarme todo el proceso por el que tuvieron que pasar y por contarle, alzar sus voces para que otras mamás que están viviendo este proceso no se sientan tan solas, sino sientan que son las únicas que están pasando por eso. Así que muchas gracias por estar aquí en el Real Podcast Real Moms. Vamos a seguir conectados y para el próximo episodio tienen que seguir conectadas porque vamos a hablar acerca de quedar embarazada. No es una ciencia espacial. Vamos a estar hablando acerca de las pérdidas, acerca de los bebés arcoíris y toda esa parte que no es tan bonita, ¿verdad? Que no es tan hablada tampoco, porque hay muchos miedos, hay mucha vergüenza, hay muchas cosas por debajo de la mesa, como decimos nosotros, así que no se lo pierdan, sigan compartiendo sus voces, sigan escuchándonos y recuerden que esto es Real Podcast, Real Moms. ¡Nos vemos!